Que probablemente la solución a este problema esté más cerca de lo pensado, porque evidentemente no es lo mismo que una economía como la griega o la portuguesa estén en serios problemas a que este problema de crisis de deuda se haya extendido a Italia, posiblemente a España con el aumento de la prima de riesgo y sobre todo lo más importante, a un corazón como puede ser Francia. Y eso evidentemente hará que de una vez por todas los políticos empiecen a tomar las decisiones que demanda el mercado. Y yo creo que por eso, por un lado, el mercado empieza a ver que estamos en una disyuntiva, o rompemos la cohesión de la Unión Europea, o muy probablemente lo que se consiga es lo que algunos estados están pidiendo, que es un gobierno común a la hora de poder abordar y poder solucionar estos problemas. Y quizás están pensando más en esta segunda opción que en la primera. Aparte también que muchos inversores ya han deshecho mucha posición de renta variable a lo largo de este año y no hay tanto papel que quiera seguir vendiendo, salvo que hubiera nuevas noticias críticas que evidentemente quisieran que volviéramos a unos momentos de claudicación como los que vivimos en agosto pasado. Quizás el mercado por eso está en estos momentos aguantando, y también aguantando porque no hay que olvidar una cosa, los problemas los tienen los estados, sobre todo determinados estados, cada vez más, pero son los estados, pero no las empresas. Las empresas sí han hecho sus deberes. Y basta con ver con lo que le ha costado hoy al Tesoro Público Español colocar la deuda y a qué precio o a qué coste ha tenido que colocar las obligaciones a 10 años, y cómo se está en estos momentos, o cómo están en estos momentos emitiendo deuda las propias compañías. Yo no creo que vaya a llegar, todo es factible, pero no creemos que se vaya a producir un default de Italia, y mucho menos en el caso español, donde el porcentaje de deuda pública es inferior, aunque es verdad que tenemos mucha deuda privada, que muchas veces se olvida, pero aquí tenemos una deuda privada mucho más importante en porcentaje del PIB que la propia deuda pública. Pero no creemos que vaya a llegar a esa situación. Lo que pasa que realmente para ello es necesario que volvemos de nuevo a las decisiones políticas. Mucho discurso, muy buenas intenciones, muchas cumbres, pero no hay acción. Falta realmente lo que nosotros pensamos que se debe de dar. Y lo que se debe dar es, igual que hay una moneda común, es lógico que lo que se debe de producir es una única autoridad presupuestaria, una única autoridad económica para la Unión Europea. ¿Por qué no se produce? Porque evidentemente eso lo que va a hacer es que muchos estados pierdan parte de su capacidad de acción. Yo creo que el papel ahora mismo más importante que se debe de jugar para crear cierta calma y que las primas de riesgo corrijan, por un lado, la acción contundente por parte del Banco Central Europeo. Yo creo que es fundamental. Y yo creo que además el secretario del Tesoro norteamericano ha dado una clave muy importante. El Banco Central Europeo al final tiene que actuar como actúa la Reserva Federal norteamericana en Estados Unidos. Aquí el Banco Central Europeo también tiene que actuar, tiene que seguir actuando y de forma contundente, precisamente para inyectar la liquidez suficiente para que precisamente esas primas de riesgo empiecen a ser menores, que no nos cueste tanto financiarnos, porque los intereses es que nos van a ahogar, y sobre todo para que las empresas pues tampoco se tengan que estar financiando cada vez a tipos más altos. Pues muchas veces el miedo que se tiene es a que esas medidas, que evidentemente pueden ser pensadas que son poco ortodoxas, al final se conviertan en algo cotidiano y al final sea algo a lo que siempre está recurriendo. Efectivamente, también hay un problema, y sobre todo por parte de Alemania, que ha sufrido a lo largo de su historia momentos complicados, en cuanto a que piensan que esto puede al final generar inflación. Y por ello el Banco Central Europeo al final, pues el mandato que tiene precisamente de control de inflación salió o se creó de una forma muy similar a cómo estaba creado el Bundesbank. Y en ese sentido, por ello se oponen, igual que se oponen a la medida de eurobonos. Pero aquí hay que actuar de forma contundente. Yo creo que, Profin es una casa que efectivamente es una compañía de asesoramiento financiero, especialista en fondos de inversión, pero no es el único producto en el cual asesoramos a nuestros clientes. Y digo esto porque es muy importante, dado que desde hace varios meses también estamos recomendando acompañar a los fondos de inversión, inversiones directas en renta fija, sobre todo renta fija corporativa. La clave aquí es, yo la definiría como en tres pilares.
Por un lado estaría la prudencia. Toda cartera de inversión en estos momentos debe de ser cauta, prudente, a la hora de estar posicionada en los mercados financieros. Por lo tanto, el menor riesgo posible. En segundo lugar, convicciones. ¿Dónde vemos que hay valor? Pues, fundamentalmente hay valor en la deuda corporativa. Es que estamos hablando que efectivamente las letras del Tesoro están ofreciendo ese rendimiento, pero es que hay en estos momentos bonos de compañías como puede ser Telefónica o puede ser un Banco Santander, que vencimientos de 3-4 años están ofreciendo al mercado rentabilidades anuales de en torno al 4 y 5%. Ahí hay mucho valor, porque estamos hablando de empresas sólidas, empresas solventes y diversificadas internacionalmente, con lo cual, bueno, pues ahí es una buena opción, también vía fondos de inversión, siempre y cuando inviertan en ese tipo de compañías. Y la parte de renta variable ocurre exactamente lo mismo. Fundamentalmente, nuestra propuesta sigue siendo la misma, concentrarnos en renta variable norteamericana. Si nos fijáramos en la evolución que está teniendo ahora mismo el S&P 500 y el IBEX, o el Eurostoxx 50, es que es completamente diferente. El S&P 500 hasta hace 2 días ha estado en terreno positivo. El Dow Jones, el Nasdaq, en este caso Nasdaq 100, aún mantiene pues un resultado positivo en lo que llevamos de 2011. Caídas de casi del 20% en un DAX o en un IBEX y más del 20% en el caso del Eurostoxx 50. El problema está en Europa y por ello ahí es donde está penalizado ahora mismo por parte de los inversores. ¿Pero dónde están las oportunidades? Precisamente en renta variable norteamericana y bueno, pues muy pendientes hay que estar de la propia renta variable emergente, porque probablemente, tanto renta variable emergente como renta fija emergente, porque probablemente no tardando mucho empecemos a recomendar ese tipo de activos.